qué relación tiene el spin con el número de campos que forman la partícula. Esa es interesante, creo que lo hemos comentado alguna vez. ¿Cambia Sí. esta relación si se trata de una partícula con masa o si es sin masa? Sí, es Es muy una buena interesante. pregunta, porque como sugería bien, como lo explicaba Francis, a veces no es el número de partículas, sino lo que es la supersimetría, lo que dice es que la cantidad de grados de libertad locales fermiónicos equivale a la cantidad de grados de libertad bosónicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un fotón es un fotón, pero tiene dos posibilidades de giro. Gira o bien para un lado o bien para el otro. Tiene spin 1, pero al no tener masa, pierde una de sus polaridades y entonces tiene 2 grados de libertad. Entonces, lo que hay que contar es el grado de libertad y eso está relacionado con el spin de la partícula y con si tiene o no tiene masa. La respuesta a las dos preguntas es sí. Y hay una fórmula para cada caso. Por ejemplo, un campo vectorial, si tiene masa, tiene 3 grados de libertad. Si no tiene masa, tiene 2 grados de libertad. Por eso hay 2 polarizaciones para luz. Un campo de spin 2, que no sabemos si existe, pero la verdad, si no tiene masa, tiene también 2 polarizaciones. Pero si tiene masa, tiene 5 polarizaciones. Un fermión, depende de si es de Majorana o no Majorana, puede tener una polarización, 2. Por ejemplo, los fermiones de Weyl tienen una polarización, pero el electrón tiene 2. Entonces depende del spin, la respuesta es sí, y también depende de si tiene masa o no tiene masa. Y hay una formulita para cada que se puede contar, pero sería aburrido. Yo hay una cosa ahora que no entiendo, ¿no? Si un fotón, por ejemplo, puede tener la polarización en un sentido o en el otro, eso sería un grado de libertad, no dos, ¿no? Quiero decir, Dos, porque tenés 2 polarizaciones, son las 2 polarizaciones que no puede tener. Son un grado de ya, pero libertad. yo entiendo, grado de libertad es que pueda variar entre un valor u otro, ¿no? No, es como que hay dos posibilidades. O sea, cuando decimos grado de libertad estamos diciendo las diferentes posibilidades que hay. claro. A mí no me gusta la palabra grado de libertad porque genera confusión, ¿no? Estamos viéndolo en el caso de Héctor, ¿no? Son campos, es decir, cosas excitables. Yo puedo excitar en un fotón con una polarización o con la otra polarización. ¿Cuál es la dimensión de tu base? Uno puede cuando uno quiere escribir la luz más general, tiene que usar 2 polarizaciones posibles, ya sea lineal y la otra lineal, o una para un lado y otra para el otro, usamos dimensión 2. En ese sentido... Vale, pero yo puedo usar un parámetro y decir que es más uno o menos uno. Sí, bueno, pero tenés 2 valores, ese es el punto. 2 valores, pero tenés es un parámetro. Valores, vale. claro. Por eso digo que es un poco confuso. Por ejemplo, si el fotón tuviese masa, por ejemplo, las partículas W son como un fotón con masa, ahí uno puede tener una tercera polarización. Una forma intuitiva de pensarlo es que el fotón no puede nunca oscilar en la misma dirección en la que avanza, porque, hay una cuestión se mueve a la velocidad de teórica. la luz, entonces no puede oscilar en la versión longitudinal, porque si tú oscilas en la dirección en la que te mueves, pues cambias tu velocidad. Claro, ¿Vale? no Si puedes vas para adelante y cambiar la después para velocidad. atrás, vas oscilando para adelante y para atrás, pues tienes que cambiar tu velocidad. El fotón tiene una velocidad constante. Todas las partículas que no tengan masa solo pueden tener dos componentes, porque tienen que ser campo transversal. No puede tener oscilación, no puede tener fluctuación en la dirección de movimiento, solo en la dirección transversal. Y tú tienes 2 componentes, y tienes 2 componentes que son físicamente reales. Es decir, tú puedes excitar o una componente o la otra. Ambas componentes están acopladas de tal manera que se mezclan. Entonces, cuando tú excitas, lo pasa con los neutrinos, ¿no? Con la oscilación de los neutrinos. Tú generas un neutrino de un tipo, pero cuando se propaga va mutando su tipo, va cambiando su probabilidad de ser de los otros tipos, ¿no? Pero con las componentes de los campos pasa eso. Yo cuando genero un electrón, lo genero polarizado, lo genero con una polarización. Y lo que pasa es que cuando se propaga, pues hay interacción entre ambas. La acción del campo de Higgs sobre los fermiones es por intercambio de las 2 componentes. El vacío de Higgs interacciona mutando, cambiando ambas componentes, y eso produce un retraso, y ese retraso, porque el electrón en principio entre la interacción con el vacío del Higgs se propaga con masa cero, pero el hecho de que interaccione con el vacío del Higgs le produce un pequeño retraso, que es lo que llamamos masa. Yo, de todas formas, volviendo a la confusión que tenía, o que creo que sigo teniendo sobre la definición de a qué llamamos grados de libertad, creo que una cosa que me confunde mucho es que llamemos, por ejemplo, la posición un grado de libertad, que es una variable continua, Claro, y que digamos que la polarización es otro grado de libertad. O sea, son 2 cosas que no... Claro, sí, pero en teoría de campos a veces se usa esa jerga cuando uno dice grado de libertad locales, significa, si se quiere, cuántos modos de manifestación tiene tal campo que sean físicamente relevantes. Claro, por eso son como
posibilidades, quizás, más que grados de libertad, ¿no? ¿Cuántas posibles A mí no me configuraciones gusta la puede haber? palabra grado de libertad, pero es la que se usa, ¿no? No le puse yo el nombre. Sí, No, exactamente. porque siempre he escuchado esa jerga y más o menos había entendido lo que significa, pero como que no me termina de cuadrar, ¿no? Pues en términos de, a lo mejor del programador que llevo dentro, pienso en un grado de libertad como una variable. Pero una variable me debería poder permitir almacenar diferentes estados. O sea, un grado de libertad es como una dimensión. Si es como una dimensión, bueno, eso, lo que hemos estado hablando. Vamos a otra pregunta, que estas son de los oyentes, no las mías.